Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora a la que estén viendo esto y saludos cordiales a todos a los que hayan entrado a ver esta presentación. Mi nombre es Sebastián Rasguido y junto a mis compañeros de grupo Daniel Mena y Adrián Alba les vamos a explicar acerca de la ley 843, específicamente el apartado que se refiere al impuesto al valor agregado o también conocido por sus siglas, el IVA. Primero tenemos que saber, ¿qué es el IVA? Pues explicado de una forma simple, es un impuesto indirecto sobre el consumo. Es decir, que este impuesto recae en los consumidores o en el caso de que nosotros tengamos un negocio, recaería en nuestros clientes. Además, se da cuando se compra algo con factura, se está pagando este impuesto. Y se aplica de forma general en la compra-venta de bienes y servicios. Sin embargo, tiene algunas excepciones de las que les hablaremos más adelante. El artículo 1 nos habla del objeto. ¿Quiénes son objeto de este impuesto? Pues bien, son todos aquellos que se dedican a la venta de bienes muebles en el territorio nacional. Ojo acá que no se están incluyendo los bienes inmuebles, como ser edificios o terrenos, sino únicamente los bienes muebles, como ser el caso de comprar un auto, comprar una laptop o un celular. También todos aquellos que se dedican a los contratos de obras, contratos de prestación de servicios o cualquier tipo de contratos, no importa cuál fuese su naturaleza, siempre y cuando igual se lleve a cabo dentro del territorio nacional. Y por último, todos aquellos que se dediquen a las importaciones definitivas. Ventas. El artículo 2 nos habla sobre qué considera las ventas dicho impuesto. Se considera venta toda transferencia de título oneroso, que es decir, que existe una retribución por la transmisión de dominio de las cosas muebles. No se va a considerar a la hora de hacer los impuestos ninguna transmisión de inmuebles, como dijo anteriormente mi compañero, cosas que no se pueden llegar a mover, que están arraigadas a la tierra, como ser edificios, terrenos, etcétera. Dentro de estas ventas podemos considerar las ventas y permutas, la dación de pago, que es cuando se llega a dar algún bien para poder saldar alguna deuda pendiente, y la expropiación. También podemos poner la adjunción por disolución de sociedades y la incorporación de cosas muebles a la empresa o a la sociedad. También el retiro de los bienes muebles para la actividad particular, que es cuando los socios o el dueño llegan a retirar algún material pertinente para su uso propio. Bueno, el artículo 3 nos habla sobre los sujetos, pero en específico los sujetos pasivos que incluye este impuesto, como ser en forma habitual, se dediquen a la venta de bienes muebles, realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, venta de bienes muebles, realicen a nombre propio, importaciones definitivas, realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, alquilen bienes muebles y o inmuebles y realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. Adquirido este carácter, el sujeto pasivo del impuesto será objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, como mencionó mi compañero, de cualquier naturaleza, carácter. ¿Y qué es el sujeto pasivo? Bueno, es la empresa profesional que realiza la entrega del bien vendedor o la prestación de este servicio que está obligada a soportar la obligación tributaria de realizar la liquidación del impuesto. El artículo 4 nos habla sobre el hecho imponible, que es el pago de impuestos sobre qué se lleva a cabo. Eh, Algunas cosas que excluye el pago del impuesto del valor agregado son la venta de inmuebles, aporte de capital, sobre los créditos financieros, los depósitos por parte de las entidades financieras, o si no, también las ventas y las transferencias realizadas a la hora de la reorganización dentro de una empresa. Ahora, donde sí aplica el pago de los impuestos es a la hora de hacer las ventas tanto al contado o al crédito indiferentemente, las cuales siempre tienen que estar respaldadas por la factura pertinente. También con la prestación de servicios o contratos de obras, los cuales al finalizar la presentación total o parcial del precio, se tiene también que aplicar el impuesto del IVA. La incorporación de bienes muebles también, que tiene que estar registrada con actividad del gravamen con destino de uso o particular.
los cuales llega a importar más a los socios y al dueño de la empresa. Esto también tiene que tener la factura y la fecha del movimiento. Ahora, las importaciones. Las importaciones también tienen que llegar a pagarse un impuesto que es el despacho aduanero con importaciones definitivas y los despachos de emergencia. En este punto es donde entra el DUI. El DUI es la declaración única de importación, que debe tener la fecha de facturación de la misma. Bueno, el artículo 5 nos explica sobre la base imponible, o también llamada precio neto de venta. Pero esta no es lo mismo que la base imponible. El impuesto de este título, de la base imponible, forma parte del integrante del precio neto de venta, el servicio o prestación grabada y se facturará juntamente con este, es decir, no se va a hacer por manera separada. Este precio de venta, de neto de venta, está conformada por estas tres características: venta de bienes inmuebles ya mencionados, contratos de obra o cualquier tipo de prestación de servicios. A este se le debe sumar o restar como ser servicios prestados juntamente con la operación grabada, que es una suma como los gastos financieros, y se debe restar bonificaciones y descuentos hechos al comprador o el valor de los envases. Después de realizada esta suma o resta al precio de neta de ventas, se realiza una factura. Bien, el artículo 6, el cual nos habla sobre las importaciones. Y este nos dice que estas importaciones están regidas por el valor CIF aduana establecido, ya sea por la liquidación o reliquidación de los valores. Aquí vale aclarar el término CIF, el cual es un término de comercio internacional que se usa por lo general para referirse al costo, seguro y flete de la logística marítimo-fluvial, que tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial deben respetar y negociar. Además, a esto se adiciona el importe de los derechos y cargos aduaneros. Y por último, también se suma toda otra erogación o toda otra actividad extra que sea necesaria para llevar a cabo de la manera correcta el despacho aduanero. Ahora, el débito fiscal. Este es una deuda que se tiene con el Estado. Es un débito que surge de las facturas emitidas en el mes y se debe pagar un impuesto del 13%. El débito fiscal a los importes totales de los precios netos de las ventas ya mencionados o contratos de obras y o prestación de servicios que hacen referencia a los artículos 5 y 6, se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15, que es una alícuota del 13%. Después se procederá en los casos de devolución, rescisión, descuentos, bonificaciones o rebajas. eh, el, las facturas emitidas en el mes. Ahora, el crédito fiscal. Hace un momento mi compañero les explicó acerca del débito, que a la hora de hacer un registro contable estaría del lado de las deudas, del lado del debe, y por otro lado el crédito fiscal iría del lado del haber. Y bien, según lo determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, el artículo 7, se deberá restar el importe que resulte al aplicar la alícuota establecida en el artículo 15, es decir, se resta el 13% sobre el monto, ya sea en las compras, importaciones definitivas de bienes y contratos, ya sea de prestación de servicios o de alguna obra o de lo que sea. Y en general, cualquier insumo que esté relacionado con la actividad grabada. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una panadería y quiero comprar harina, como si está relacionado directamente con mi actividad grabada, aquí sí se aplicaría esta resta del 13% siempre y cuando yo haga mi compra con factura. Diferencia entre crédito y débito. Este es uno de los puntos más importantes del artículo 9, el cual nos habla acerca de la diferencia que existe a la hora de restar el débito y el crédito. Esto nos puede dar dos puntos. La diferencia a favor del fisco, que es el Estado, el cual, por ejemplo, si tenemos
1000 bolivianos a la hora en el débito fiscal y tenemos 700 en el crédito fiscal. Entonces vamos a tener que restar esos dos y nos va a dar un resultado de 300 bolivianos. Esos 300 bolivianos es lo que estamos debiendo al fisco y debemos pagar el importe en forma de plazos que determina la reglamentación. Ahora, cuando la diferencia está a favor del contribuyente, en el caso contrario, que no suele pasar muchas veces, este se va acumulando a largo plazo por todos los meses y el contribuyente no tiene que pagar, ya que el fisco es quien le está debiendo en este caso. Bien, el periodo fiscal de liquidación al que se refiere el artículo 10. Este dice que el impuesto resultante por la aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al 9, es decir, el débito fiscal, crédito fiscal y la diferencia entre estos dos, se liquidará y abonará mensualmente, ya que un periodo fiscal es lo equivalente a un mes del calendario. Los liberados. El artículo 11 habla sobre que las exportaciones quedan liberadas al débito fiscal que les corresponda. Es decir, que las actividades que estando agravadas son perdonadas mediante ley, como ser las zonas francas, el duty free y el turismo receptivo. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que, en definitiva, acuerden con sus operaciones grabadas en el mercado interno, lo cual genera el crédito fiscal impugnable. El artículo 12 nos habla sobre el incumplimiento de la obligación de emitir factura. Algunos entes deben emitir factura, los cuales deben ser una factura que debe ser mayor al monto mínimo de 5 bolivianos, en caso de que le exija el cliente. Si no le exige en un monto mínimo de menor de 5 bolivianos, no debe ser emitida, pero sí llevada al libro diario. La no emisión de factura se caracteriza o puede ser caracterizada como un no cómputo de crédito fiscal, una contravención tributaria o una defraudación tributaria y tendrán que lidiar con impuestos nacionales. El artículo 13 nos habla acerca de los registros que se tienen que llevar a cabo. En el reglamento dispone que las normas se debe ajustar a la forma de la emisión de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, los cuales registran las transacciones económicas que se llevan a cabo en la empresa, ya sea ventas, ingresos, egresos, todo eso se va registrando en los registros que llegan a ser los registros, el libro diario y el libro mayor, los cuales están a cargo de los responsables. Bien, los exentos de impuestos. Pueden ser ya sea los bienes importados por miembros del cuerpo diplomático o personas, entidades o instituciones las cuales estén acreditadas para exentarse del impuesto del valor agregado, ya sea esto por distintos arreglos diplomáticos o distintos acuerdos con otros países. Además, quedan exentos las mercaderías que introduzcan bona fide. Y bona fide es un término bastante curioso, el cual quiere decir literalmente buena fe, pero en el caso de las transacciones comerciales se refiere a que sean llevadas a cabo de una manera transparente, es decir, que sea todo legal. Y si se puede probar que todo está llevado de una manera transparente, las mercaderías quedan exentas del impuesto al valor agregado. Además, por último, tenemos a los viajeros que lleguen al país. Todo esto está establecido dentro de los aranceles aduaneros. El artículo 15, que nos menciona las alícuotas, esta establece que se debe pagar una alícuota general del 13%, pero existen excepciones, como por ejemplo el artículo 1 de la ley 3249, que nos menciona que el transporte internacional como transporte de encomienda va a pagar una tasa del 0%. La ley 186, que nos menciona la venta de minerales y metales en su primera fase, que va a pagar una tasa del 0%. El artículo 1, que nos menciona que las empresas minerales que sean productores artesanales
van a pagar una tasa del 0%, como también el artículo 3 y el 4. Y la ley 366, que en su artículo 8 nos menciona que la importación y venta de libros y o publicaciones nacionales e internacionales igual están destinadas a esta tasa del 0%, pero no habrá una devolución del crédito fiscal del 13%. El artículo 16 nos habla sobre el monto mínimo para la emisión de factura, básicamente, que es cuando el precio neto de la venta es inferior a los 5 bolivianos, no tiene la obligación de emitir factura. Por ejemplo, si compras un llavero de 3 bolivianos, sería ilógico que te den una factura por eso. Pero de todas formas se tiene que llegar a registrar dicha venta en el libro de diario como ventas menores para ir acumulando todas estas ventas menores y al final del día hacer una nota fiscal correspondiente para poder tener el monto total y con esto poder hacer el pago respectivo del impuesto correspondiente a todos estos gastos. El artículo 17 nos menciona al Poder Ejecutivo que éste va a disponer de las medidas que a su juicio resulten necesarias para la transición de estas imposiciones que sustituye el título 1 y el gravamen en el creado. Por último, tenemos el artículo 18, el cual nos habla de la vigencia. Y este dice que a partir del primer día del mes subsiguiente de la publicación del reglamento del título, es que ha entrado en vigencia todo lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Ya, creo que ya paré. Ya, sí. Ah, no, ¿Qué creo que sí. hago? ¿Cómo hago? Ahora, ¿qué hago para rescatar la Sigue, grabación? sigue. Nunca he grabado en Zoom. Y a mí me parece que sigues grabando, pero creo que lo que tienes que hacer es parar la grabación y automáticamente te va a mandar a un drive o algo así en el que